Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Tener que escuchar las palabras del presidente de México. Y es una vergüenza por tres razones. Número uno, por haber invitado a Díaz-Canel, que sabemos que es un tipo puesto a dedo y que fue el que el 11 de julio le dijo a las tropas castristas que se tiraran a la calle y que estaban en combate y que le dieran palo y que le partieran la cabeza y después metieran preso a miles de cubanos, que lo único que estaban haciendo era gritando libertad, no estaban haciendo más nada. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando el presidente de México dice de que los cubanos estadounidenses tienen que pedir la reconciliación, se está hablando de nosotros, está haciendo una alusión a alguien como yo, cubana estadounidense, que soy la que representa la ciudad de Miami, el corazón del exilio cubano en los Estados Unidos, en el Congreso Federal. Nosotros, los cubanos estadounidenses, lo único que hacemos es ayudar a esa gente que Díaz-Canel patea y que le quita la posibilidad de ganarse la vida de una manera decente y con dignidad. ¿Por qué? Porque nosotros en esta comunidad mandamos 7,000 millones de dólares todos los años para que esa gente que Díaz-Canel está matando de hambre no se muera de ello. 7,000 millones. Así que nosotros somos los que en realidad ayudamos mientras que Díaz-Canel los patea. Y número 3, pobrecito los hermanos mexicanos. Pobre mis hermanos mexicanos que tienen un presidente de tan poca estatura, no solamente intelectual, sino también moral, en invitar y darle toda esta reverencia a un tipo que lo único que hace es mantener a ese pueblo esclavo. Pero una cosa sí digo, que nosotros los cubanos americanos vamos a ser libres y los cubanos en Cuba van a ser libres y nosotros vamos a celebrar con ellos y nos vamos a acordar quién estuvo con nosotros y quién no estuvo. Hola, bienvenidos una vez más a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hoy, lamentablemente, mi compañero y socio editorial, Rogelio Ríos Serrán, tuvo un compromiso y no pudo estar. Pero, pues, hay bastante material de dónde hablar y mucha tela de dónde cortar. Pues la congresista, como ya la vieron, María Elvira Salazar, quien fue periodista por muchos años. Ella es una cubana muy dinámica, estuvo trabajando en Univisión, estuvo trabajando en Telemundo y su último trabajo fue en Spanish Broadcasting, que es una cadena de televisión y radio, La Mega, de propiedad de empresarios cubanos muy amables. Un saludo a Ricardo Alemán, un gran amigo, el director de operaciones, una fina persona, un gran compañero. Tengo buenos amigos allá. Bueno, María Elvira ganó las elecciones y es ahora congresista, representando al núcleo más importante del exilio cubano, como ella misma lo dijo, Miami. Y pues qué bueno que hizo sentir su voz y que usó tales palabras para poner en su lugar al dictador Miguel Díaz-Canel y al aplaudidor, al atorrante Andrés Manuel López Obrador, que lo único que hizo fue ponerse de alfombra para que el dictador pasara encima de los mexicanos en una fecha tan importante y tan representativa como es la independencia de México. No han pasado ni 5 días y la prensa internacional sigue hablando a grado tal, pues, que la gente está molesta porque el 11 de julio en Cuba todos los cubanos alzaron su voz pidiendo libertad. Tienen
más de 60 años sin conocer. Hay generaciones en Cuba que no conocen lo que es un proceso democrático. Hay generaciones en Cuba que no saben más allá de la dictadura. No saben qué significa el mundo libre, no saben qué significa la democracia. La dictadura, pues la conocen porque viven en ella, pero aún así ni la pueden entender. En Cuba el gobierno corta el internet a tal hora y lo que hacen los cubanos es que hay amigos cubanos en el exilio que acercan sus yates con señales virtuales a las aguas internacionales. Y usted verá que los cubanos usan mucho el celular en la ventana de su casa. No es porque estén tomando el fresquito, como dicen los españoles. No, es porque ellos están básicamente buscando señal Wi-Fi para el Internet. Entonces, se me hizo muy acertado las declaraciones de María Elvira Salazar. La felicito por alzar su voz, la felicito por ser una mujer en toda la extensión de la palabra. María Elvira no se deja de nadie. La conocí trabajando. Yo, en una ocasión hubo una entrevista con la hija de Fidel Castro, que se hizo disidente, y se fue a vivir a la Florida, y en Columbus, Georgia, ahí tienen su edificio matriz, la gente de el seguro Aflac. Aflac es una compañía de cubanos americanos. Y allí ellos ofrecieron el edificio matriz para dar la conferencia de prensa. Yo llegué un poquito tarde, pero total, hicimos los arreglos y ya se completó el reportaje. Pero María Elvira estaba un poco molesta porque ya quería la exclusiva y pues no fue así, fue toda la prensa latina en Estados Unidos, también parte de la prensa americana. Pero lo que quiero yo hacer resaltar con estos comentarios, con esta charla, es que María Elvira no desvía un ápice de sus propósitos. Si la conocí como periodista y vi que hizo un excelente trabajo, lamentablemente en el medio, cuando un periodista dice la verdad, cuando un periodista es asertivo, objetivo y enfocado, le ponen la piedra, le ponen el pie en el camino. Pero María Elvira supo sobreponerse. Obviamente que ella jamás iba a haber hecho cosas de lo que hablan de ella. No lo creo, no lo compro. María Elvira es muy seria y muy profesional. Así es que si llega a escuchar comentarios de cubanos resentidos, porque también los hay, en contra de María Elvira, deséchelos. Ella es una dama en toda la extensión de la palabra. Ella es una periodista íntegra y ahora como congresista va a hacer un gran papel porque va a reflejar lo mejor de su persona en mostrar iniciativas que ayuden a la comunidad no solo cubano-americana, a la comunidad latina. Y ojalá María Elvira apoye a Marco Rubio, senador también republicano, que está en el Comité de Inteligencia, para que se hagan más investigaciones sobre esa relación cariñosa entre Miguel Díaz-Canel y Andrés Manuel López Obrador. Y ahora les digo por qué. Cuando Fernando Gutiérrez Barrios, capitán primero del ejército retirado, se dedicó a hacer algunos puestos públicos, fue director de la Dirección General de Seguridad en Gobernación, fue también secretario de Gobernación, fue gobernador de Veracruz
Y en el camino fue haciendo muchas cosas muy interesantes. Principalmente, él le perdonó la cárcel a Fidel Castro cuando pasó por México. Muchos grupos coludidos, pues, al fin, en negociaciones turbias, querían que Fidel Castro fuera puesto en la cárcel. Fidel Castro regresaba de un intento fallido en Washington de buscar apoyo con el presidente John Fitzgerald Kennedy, John F. Kennedy, quien nunca lo recibió, como si supiera el tipo de persona que era Fidel Castro. Fidel Castro quería apoyo con armas y dinero para levantar un movimiento guerrillero para derrocar al gobierno de Batista. Batista, pese a que se le acusa pues de que era dictador y todo, pero Batista tenía funcionando a la islita con casinos, con producción musical, con mucho talento. Los plantíos de caña de azúcar estaban a todo lo que daban. Cuba era el principal abastecedor de azúcar de los Estados Unidos y una infinidad de cosas que usted no se imagina. Bueno, para no hacerle la historia larga y que nos desviemos con especulaciones, Fernando Gutiérrez Barrios le perdona discretamente la prisión a Fidel Castro y Fidel Castro le dice, bueno, si llego, acuérdense que Fidel Castro salió en aquel bote llamado Gramna, un lanchón viejo, todo deteriorado, con el cual se arriesgaron en la noche a navegar a Cuba y lograron llegar y llevaban las armas. Al llegar a Cuba se internan en las montañas, finalmente se desarrolla todo lo que es la Revolución Cubana, que no fue muy grande, fue pequeña. Pues vean, Cuba es una isla sin gran cantidad de habitantes. En aquellos años, finales de los 50, principios de los 60, Fidel Castro gana y toma La Habana y le avisa a su amigo Fernando Gutiérrez Barrios con un mensaje de agradecimiento de que cualquier cosa que se le ofreciera estaba para apoyarlo en Cuba. Y el exmilitar Gutiérrez Barrios aprovechó la oferta. De inmediato empezó a mandar prisioneros políticos mexicanos a Cuba. Y todos los políticos se quedaban admirados de cómo Fernando Gutiérrez Barrios resolvía los problemas inmediatamente. Jesús Piedra Ibarra, aquel famoso desaparecido hijo de doña Rosario, acabó en un paredón fusilado en Cuba. En Cuba, los verdaderos cubanos que aman a la isla y que están exiliados, ellos saben de esos paredones, ellos saben de qué les hablo. Ellos me han mandado fotos. El mismo Fidel Castro o Raúl iban y daban la orden de fusílenlo. Entonces, para mis amigos cubanos esto no es una novedad. Para los mexicanos sí. Y si observan las declaraciones de María Elvira Salazar, ella alerta al pueblo de México a tener cuidado, porque sabe que para allá vamos en el momento dado en que México sea como Cuba, una dictadura. ¿Y qué es lo preocupante de esto? Los gobiernos priistas, pues ahí la llevaban más o menos con Fidel Castro, pero no compraban la influencia cubana. Tampoco los del PRIAN o el PAN, etcétera.
Pero el temor, y si lo ven en las palabras de María Elvira, es que ella ve que ese entreguismo de Andrés Manuel López Obrador hacia la visita de Miguel Díaz-Canel es como decirle: aquí estamos, aquí te tenemos, tú eres de aquí. Sin tomar en cuenta otro que llegó como Juan por su casa, Nicolás Maduro. Mis pobres paisanos me dicen: oiga, yo traté de llevar a la familia un día al centro de la Ciudad de México y no pasaron ni 2 cuadras cuando los policías me estaban multando, extorsionándome y hasta tratando de quitarme el carro. Y cómo ese señor, que es seguro que ni licencia de conducir mexicana tenía, manejó como Juan por su casa. ¿Qué está pasando en México? Bueno, se los platico. Desde hace varios años, el Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, para poder investigar a los hermanos Castro y a Miguel Díaz-Canel, investigan a funcionarios mexicanos. ¿Por qué? Porque en Europa Fidel Castro sabía que sus dineros no estaban seguros, podían requisárselos. Y Fidel Castro tiene invertido todos sus millones de dólares, que son bastantes, en hoteles, agencias de vehículos, hasta un aeropuerto tiene en México, privado. Fidel Castro clandestinamente iba y venía de México, igual como Juan por su casa, sin que nadie se percatara. Y así lo hizo. Y me imagino que Miguel Díaz-Canel, al ver esa facilidad que le está dando Andrés Manuel, también desea hacer lo mismo. Ya le abrieron las puertas, no solo a Canel, al comunismo, al régimen dictatorial que representa, porque Miguel Díaz-Canel no fue elegido democráticamente. Miguel Díaz-Canel no fue parte de un proceso electoral. Él fue presidente por dedazo, que los hermanos Castro, Fidel, pues por motivos de salud tuvo que dejar el cargo, dejó a Raúl. Raúl, que no es político, es un asesino, y dijo: bueno, pues pongo a Díaz-Canel, que es su compadre, y asunto arreglado. Y así se la llevan en Cuba. Ahora, hizo muy bien el senador Marco Rubio en aclarar que el régimen cubano no tiene ningún bloqueo ni físico alrededor de la isla, ni económico. Lo único que no existe es una relación política. Pero a Cuba se le venden toneladas de pollo de los Estados Unidos a un precio casi regalado para que el pueblo cubano coma. Como ya lo escucharon de María Elvira, el pueblo cubano recibe en remesas del exilio 7,000 millones de dólares. Cuba exporta una infinidad de productos, habanos, licor, infinidad de cosas, y todo el dinero lo recibe el gobierno. El pueblo nunca recibe el dinero, y como lo vieron por ahí en un artículo especial, los médicos cubanos fueron a dar servicios a la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum pagó bastantes millones de pesos al gobierno cubano, dinero del cual no recibieron ningún beneficio esos médicos. Y los médicos existentes en México protestaron porque, al hacer referencia de la cantidad de médicos que eran,
el tipo de trabajo que supuestamente desarrollaron y todo lo que representaba ese gasto, se dieron cuenta que era demasiado dinero y que básicamente Claudia Sheinbaum había cometido un fraude, del cual todavía no es cuestionada, del cual jamás se le va a someter a un proceso de una auditoría. No les importa, es la hija política de Andrés Manuel. Y es su ahijada porque la va a hacer presidenta de México. Ya Marcelo Ebrard ya es un cartucho quemado, o desde el término de Andrés Manuel ya es una corcholata ya muy pisoteada, ya no tapa la botella, ya entonces con esta organización de la reunión de la CELAC, a la que faltaron muchos países como Chile, Argentina, Brasil, países que son muy representativos en sus economías y su política, pues es obvio que la CELAC ha recibido un desquebrajamiento. Y recuerden que la CELAC fue formada por Hugo Chávez, y recuerden que Andrés Manuel López Obrador quería proponer en esta reunión de la CELAC reemplazar con la CELAC a la Organización de Estados Americanos. ¡Ja! ¡Qué coincidencia! ¿Y él sabe por qué lo hizo? Porque en la Organización de Estados Americanos tiene una denuncia de parte de varias organizaciones mexicanas y de empresarios con evidencia de cómo su gobierno facilitó al crimen organizado para que controlara a base de extorsión, chantaje, asesinato, secuestro y manipulación, controlara las elecciones del 6 de junio en todos los estados del Pacífico mexicano, incluido el estado fronterizo de Sonora. ¿Por qué razón? La más importante. Los chinos descargan muchos derivados y químicos del fentanilo en costas mexicanas. De ahí los procesan y los transportan a la frontera y los meten ilícitamente, ya de manera de opioides, a los Estados Unidos, donde se les venden muy bien en el mercado. Entonces, básicamente, pues, véanlo. El gobierno mexicano ha dado total control de más del 60% del territorio mexicano al crimen organizado. Y ni el Ejército, ni la Guardia Nacional, ni la Marina Armada de México, ni Presidencia de la República, ni el Congreso, ni la oposición, nadie reclama, ni dice nada, ni muestran por cambiar las cosas. Al contrario, la herida se va haciendo más profunda. Y qué triste porque al final del día son las nuevas generaciones de mexicanos las que van a sufrir demasiado. Pero ahora demos la bienvenida al profesor Jesús Romero de la Universidad de Texas y director del Isaac Project, del Southern Baptist Convention. Bienvenido, Jesús, que lo tenemos en video por primera vez y aquí nos enlazamos. Gracias, qué gusto tenerte. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Frank. Con el placer de saludarte esta mañana y traer por primera vez en video el reporte de inmigración, asuntos que impactan a la frontera norte de México, suroeste de los Estados Unidos. Bueno, lo que vamos a reportar esta semana, por obvias razones, es todo este drama humano que se ha estado dando, ha estado tomando lugar en la frontera con la inmigración masiva de miles y miles de haitianos.
Esta inmigración ha sido reportada básicamente por todos los medios informativos, tanto escritos como en video, en podcasts. Así que vamos a puntualizar los hechos. Desde la semana anterior, ya para el fin de semana anterior, para el viernes 17 de septiembre, ya se hallaban en la frontera con los Estados Unidos, ya se hallaban 12,155 haitianos. Hoy fue que se reportó por primera vez cómo es que hacen ese largo periplo, porque salen desde Haití y hacen una especie de circuito que los lleva primero a Sudamérica. Llegan a Brasil, de Brasil a Chile, y de Chile a lo largo de la costa del Pacífico, avanzan por Perú, Ecuador, Colombia, hasta que llegan a Colombia, Panamá. De ahí saltan a Centroamérica y de Centroamérica a México. Un largo trayecto. 12,155 han llegado hasta la frontera, más específicamente a la ciudad de Del Río, que es frontera con Ciudad Acuña, en el norte de México, en el estado de Coahuila. Sabemos dos cosas también interesantes que quizá no han sido del todo puntualizadas. La primera es que este viaje no viene dirigido por coyotes ni polleros. Aparentemente estos inmigrantes haitianos vienen en grupos grandes, se hacen fuertes los unos a los otros, vienen en grupos familiares y básicamente vienen solos. Así que esto es una distinción muy grande. No hay guías, no hay polleros que los traigan. Trascendió incluso que en San Fernando, Tamaulipas, la Guardia Nacional del gobierno mexicano arrestó a un hombre que le dio un aventón a una familia de haitianos que habían llegado hasta Tamaulipas y los llevó hasta la frontera. Fue interceptado ahí en un retén por la Guardia Nacional y fue llevado preso. Gracias a la labor de activistas y de gente que se puso en contacto con otra gente a fin de poner presión sobre el gobierno mexicano, finalmente este hombre fue liberado, aunque su vehículo fue retenido. Así que estos llegan solos, no vienen liderados por nadie. Y también se sabe puntualmente que la razón por la que vienen es por falsa información. Se ha diseminado en Haití la información falsa de que el gobierno del presidente Biden va a abrir las puertas para que se amparen todos los haitianos que puedan llegar bajo el programa de TPS, de protección temporal. Esto tenemos que decirlo muy claro para que quede muy claro a todos a quienes nos escuchan y ven estos videos. Esto no es cierto, son noticias falsas. El TPS ha sido otorgado a los haitianos, pero es para los haitianos que ya están dentro de los Estados Unidos. El TPS nunca, no está diseñado para funcionar de manera de ser una especie de silbato para que vengan corriendo todos los que puedan del país al que se le otorga el TPS y puedan acogerse a ese beneficio legal. Así que bueno, es una mentira muy cruel lo que los está trayendo hasta acá. Las imágenes que de seguro todo mundo ha visto de los agentes de la migra norteamericana en caballos, en jinetes que impidieron el paso a inmigrantes. Lo que ocurrió fue que llegaron a Del Río. Sabemos que se instalaron ahí debajo del puente, que han sido imágenes dramáticas, y hay un lugar ahí que se llama La Cortina, donde ellos podían pasar del lado mexicano para poder comprar víveres, comprar comida y regresar al lado americano. Se cerró la cortina
y por supuesto trataron quienes llegaron a México y trataron de regresar, fueron ahí interceptados por estos jinetes. En un primer momento parecía que los golpeaban con algún tipo de fuete o de látigo, pero resultó que era parte de la rienda del caballo que se usaba como una especie de fuete para tratar de azuzar, para tratar de impedir el paso de algunos inmigrantes. Y en las imágenes se ve a los pobres que fueron interceptados por estos jinetes con bolsas de plástico llenas de comida. Básicamente estaban buscando qué comer. Así que bueno, también trascendió hoy que habían sido ya 3 vuelos porque el gobierno... Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.